Pues vamos a iniciar. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a iniciar el libro del Apocalipsis. Vamos a aprender a interpretar los símbolos, pero también vamos a aprender las cosas que Dios tiene escondidas para su pueblo en este maravilloso libro. El tema de hoy se llama la sublime revelación de Dios en Jesucristo. Sublime revelación de Dios en Cristo. Es en Cristo donde Dios consuma su revelación. Amén. Es en Cristo donde Dios consuma su revelación. Es en Cristo Jesús, el Señor. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a dar lectura, vamos a dar una introducción. En qué año, en qué época se escribió este libro, qué se vivía en esa época, bajo qué emperador el apóstol Juan escribe este maravilloso libro. Iniciamos la lectura y dice la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, dichoso, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes del mundo, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes del mundo harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su cara era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caer como muerto a sus pies, y puso su derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. El libro de Apocalipsis. ¿Qué significará Apocalipsis? ¿Alguien lo sabe? Revelación. La palabra Apocalipsis se tradujo como revelación, manifestación. Viene de la palabra apocalipto, que significa
Viene de la palabra que significa descubrir, abrir la cortina. Este libro lo que va a hacer es abrirnos la cortina. Hagan de cuenta en el teatro, han ido al teatro, ¿no? Se abre la cortina y nos va a mostrar lo que Jesucristo le dice a Juan en el versículo 19. Dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser, ¿qué? Después de esta. O sea, te va a abrir el telón para que Dios nos muestre las cosas que han de suceder muy pronto. Amén. Muy pronto. Y vamos a hacer una pregunta. ¿En qué año escribió Juan este libro? ¿Alguien lo sabe? ¿En qué año Juan escribió este libro? ¿Alguien lo investigó? ¿No leyó nada alguien? Bien, Juan escribe en el siglo I, bajo el emperador Domiciano. Domiciano fue el emperador bajo el cual Juan escribe el libro de Apocalipsis. Domiciano gobernó del año 81 al año 96 después de Cristo. Del año 81 al año 96 después de Cristo. Domiciano vivió del año 51 al año 96. Él fue asesinado en el año 96. Él fue hermano del emperador, de otro emperador llamado Tito, que fue general. ¿Sí se acuerdan qué hizo Tito en el año 70? Hizo una abominación, un sacrilegio muy grande en Israel. Derribó el templo para que se cumpliera la profecía de Mateo 24 en el año 70. Su hermano Tito, el general Tito, después fue emperador de Roma. Entonces él fue hermano de Domiciano y su padre fue otro gran emperador llamado Vespasiano. Antes que él se llama Vespasiano. O sea, su familia, la familia de este emperador fue una familia de grandes logros militares, de conquistas, ¿sí? Y el hijo y su hermano fueron Tito, su papá Vespasiano. Y su vida de él, su carácter, dicen los historiadores que era de un carácter bien fuerte, era prepotente, era autoritario, imponía sus órdenes a sus soldados, a los que estaban allegados a él. Se hacía llamar el Dominus, el que domina, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la religión, él enfatizó la deidad más importante del Imperio Romano. ¿Sabe alguien cuál es la deidad más importante del Imperio Romano? Júpiter, el dios Júpiter. Y él levantó un templo en lo que hoy es el Vaticano. El templo de San Pedro, ¿sí sabían ustedes que está levantado sobre el antiguo templo a Júpiter? A Júpiter. Y ahí permanece la estatua de Júpiter. Pero ahora ya no se llama Júpiter. Ahora le llaman ahora a los el Papa y todos los que están ahí, le llaman Pedro. La estatua de Júpiter ahora le llaman la estatua de San Pedro en el Vaticano. Entonces, él levantó este templo antiguamente. Ahora está levantada la catedral de San Pedro a partir del siglo XVI. De la Reforma Protestante fue cuando se levantó este templo de San Pedro. Entonces, en lo religioso enfatizó la deidad más importante, restauró el templo de Júpiter, en donde hoy se encuentra el templo de San Pedro en el Vaticano. Él adoraba a la diosa Minerva, es la diosa de la sabiduría, es la diosa de las artes, de las técnicas y la protectora de la ciudad de Roma, Minerva, lo que es para los griegos la diosa Atenea, es la misma, Atenea o Minerva es la misma. Es patrona de los artesanos. Toda esta adoración, ¿de dónde viene hoy? Por ejemplo, en el contexto católico, cada pueblo tiene su patrón, ¿verdad? ¿De dónde viene toda esta costumbre? De Babilonia. Nos remontamos hasta la antigüedad de Babilonia, lo hereda los grandes imperios, Grecia, Roma, Persia, lo heredan
y hasta el día de hoy persiste la enseñanza babilónica, ¿verdad? Bien, hasta aquí me doy a entender, ¿sí? Muy bien. Entonces, muchos han puesto en tela de juicio quién escribió el libro de Apocalipsis, porque muchos de los grandes estudiosos, más, yo me atrevo a decir más de la Iglesia Católica, cuando uno lee sus libros que ellos hacen de Apocalipsis, ellos creen que Juan no escribió este libro. Pero si nosotros vamos a los primeros padres de la Iglesia, cuando digo padres, no me estoy refiriendo a los sacerdotes católicos, me estoy refiriendo a los sucesores de quienes, de los apóstoles del siglo II al siglo IV. A esta época en la historia de la Iglesia se le llamó la patrística, que son los sucesores de los apóstoles. Bueno, estos se le llaman los grandes padres de la Iglesia, gente como Tertuliano, como Orígenes, como Victoriano, como Eusebio, Epifanio, Sulpicio, Severo, Jérome y Orígenes, un grande teólogo. ¿Se acuerdan qué hizo Orígenes? Cuando malinterpretó un texto de la Biblia de los eunucos, aquí lo dijimos una vez. ¿Qué hizo? Se mutiló el pene para hacerse eunuco. Malinterpretó un texto de la Biblia. Orígenes, un grande teólogo de la época, fíjense. Bueno, Orígenes dice en uno de sus escritos: un emperador romano exilió al apóstol Juan a la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo. O sea, estos hombres que fueron grandes estudiosos de Jesucristo atestiguan que el libro del Apocalipsis lo escribió ¿quién? Juan el apóstol, el amado, el apóstol amado, ¿sí? El apóstol del amor, el que escribió las 3 cartas, el que escribió el Evangelio, también escribe el libro de Apocalipsis antes de que termine el año por el año 90 al 96 del siglo I. Amén, hermanos. ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí? Ok, le estoy dando nada más algunos datos. Pues vamos a entrar de lleno al libro de Apocalipsis. Vamos hoy a estudiar del versículo 1 al versículo 20, ya teniendo una plataforma, una pequeña introducción de lo que significa la palabra Apocalipsis, quién lo escribió, en qué época se escribió y bajo qué emperador se encontraba el apóstol Juan. Dice verso 1, la revelación de quién, de Jesucristo. Este libro, ¿cómo se debe de llamar? El Apocalipsis, no de Juan, sino de quién, de Jesucristo. Este libro se debe de llamar así, el Apocalipsis de quién, de Jesucristo. La palabra Apocalipsis, ya hemos visto, se traduce como revelación, como manifestación, y esta palabra aparece en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8. Segunda de Tesalonicenses, aparece en otros textos, pero me pareció muy bien aquí dárselos, porque está en el contexto de su venida. Esta palabra Apocalipsis la asocian con la venida, con la parusia de Dios, con el regreso de Jesucristo. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo ¿qué? Segunda, capítulo 1, tiene usted razón, hermana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, versos 7 y 8, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica estaba sufriendo y los consuela Pablo diciéndole: no se preocupen, ustedes que son atribulados, Dios les va a dar descanso en aquel día en que se manifieste, en el día del Apocalipsis de Jesucristo. Dios les va a dar descanso para dar retribución a todos aquellos que los atribulan, los persiguen, los asesinan, los matan, los martirizan. Dios en Cristo les va a dar su retribución a ellos, y a ustedes les va a dar ¿qué? Descanso. Por ahorita, por el momento están sufriendo, pero después van a tener ¿qué?
descanso en Cristo en aquel día de su gran venida. Amén, dale un fuerte aplauso a Jesucristo, porque Él va a venir por segunda vez. Él va a venir por segunda vez. Entonces, esta palabra, Apocalipsis, significa manifestar, manifestación, o darse a conocer. Deuteronomio 29 fue un texto que leímos, vamos a volverlo a leer. Entonces, Jesucristo es la revelación de Jesucristo. Pero vamos a entender un poco esta palabra un poco más. Deuteronomio 29. El tema se llama la sublime revelación de Dios en Jesucristo. ¿Sí? La última, el clímax de la revelación de Dios se encuentra en ¿quién? En Jesucristo. Vamos a leer Deuteronomio 29. Amén. ¿Ya lo tienen? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios no nos puede ¿qué? Enseñar, manifestar o dar a conocer. Son cosas que Él solamente tiene en su corazón, ¿no? Y por eso existe la brujería, la hechicería, el ocultismo. ¿Por qué? Porque toda esta falsas ciencias que están gobernadas por el diablo, ¿qué es lo que tratan de hacer? De conocer esos secretos que Dios tiene ¿qué? Escondidos. Ahora, dice que las cosas reveladas, ahí aparece la palabra hebrea galau, que significa descubrir, editar. Esta es una palabra nueva. Y cuando tú estás en la computadora, tú estás escribiendo algo, pero todavía no lo editas, todavía no lo das a conocer. La palabra editar, ¿qué significa? Cuando lo das, ¿qué? A conocer. En el Facebook tú puedes escribir, pero hasta que no lo editas, nadie lo puede ver. ¿Verdad? Nadie lo puede ver. Entonces, las cosas editadas, vamos a decirlo así, son para ¿quiénes? Para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, este libro es la Biblia, es la revelación de Dios. Fuera de este libro, ya no hay ¿qué? Revelación. Entonces, si viene un pastor, viene un siervo de Dios que dice, que viene y te dice, que viene y nos dice a todos nosotros, yo traigo una nueva revelación de Dios, ¿estará en lo cierto este hombre o esta mujer? No, la máxima revelación de Dios está aquí escrita. Fuera de este libro, si alguien dice, es que Dios me dijo que hiciéramos esto, vamos a checar lo que Dios te dijo, vamos a cotejarlo con esto. Si lo que Dios te dijo concuerda con lo que está aquí, es de Dios. Si no, no es de Dios. ¿Sí me doy a entender? Esta es la revelación. Esto es lo que nos dejó escrito el Señor. Muchos hermanos y hermanas, a mí me molesta, ahora sí que como Pablo, me lastima mi alma cuando dicen, es que hay que buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a orar para buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí en la revelación. Vamos a orar para que nos confirme esto que está aquí, cuando lo llevemos a la práctica. Sí, pero no hay que buscar algo así al aire. No, aquí está la voluntad de Dios para su pueblo. Está revelado ya la voluntad de Dios para su pueblo. Amén. Entonces, vamos a un texto, Hebreos, para que nos dé un poco más de luz respecto a esto de la revelación. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y el carácter
o la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, hecho por tanto al hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios se ha venido revelando, se ha dado a conocer a través de la historia. ¿Cómo? De muchas maneras, dice aquí, mucho. Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas ¿qué? Maneras, por sueños, por profetas. ¿Cómo habló Dios en el Antiguo Testamento? Por señales, por milagros, ¿no? Por muchas manifestaciones. Hoy, en estos últimos días, a partir de Cristo para acá, ¿por quién nos ha hablado? ¿Por quién habla Dios? Por Jesús. Por Jesús nos ha hablado. Entonces, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor, ¿qué es resplandor? El brillo de su gloria. Cristo es el brillo de la gloria de Dios. Y el carácter. Aquí esa palabra imagen no va. Es el carácter de Dios. Lo que es Dios, la perfección de Dios, ¿en quién habitó? En Cristo Jesús. Cristo es la máxima revelación de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, ¿a quién me debo de dirigir? A Jesús. A Jesús. Vamos a Juan 1:18. Juan 1:18. Si alguien quiere conocer quién es Dios, en su esencia, en su corazón, en su profundidad, Dios se ha dado a conocer en nuestros últimos días por medio de su Hijo Jesucristo. Si tú quieres conocer a Dios, debes de conocer primeramente a quién. A Jesucristo, al Hijo de Dios. Sin Cristo no puedes conocer a Dios. ¿Sí? Sin Cristo Jesús. Dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Sí entienden esa declaración? A Dios nadie le vio ¿qué? Jamás. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. El unigénito Hijo que es Dios, así se traduce. El unigénito Hijo que es Dios, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha dado a conocer a Dios? Hermano Jesús. Ahí dice, ¿nadie le ha dado a conocer? Lea ahí, hermano. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha dado a conocer al Dios? Jesús, su Hijo. Si yo quiero conocer a Dios, los secretos de Dios, ¿a quién me debo de dirigir? A Jesucristo. Por eso dice ahí Apocalipsis capítulo 1:1, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Porque es en Cristo en quien podemos encontrar el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia de Dios. ¿En la persona de quién? De Jesucristo, el Señor. ¿Sí me estoy dando a entender hasta aquí? Colosenses 1 del 15 al 20. ¿Ya lo tienen? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Es Él quién es? Jesús. Es la imagen, es el reflejo. ¿Qué está reflejando ahorita esta pantalla? Algo que está ¿en dónde? En la computadora. Hagan de cuenta que la computadora es el corazón, es el Padre. Y ese reflector ¿quién es? El Hijo. Y Él da a conocer ¿qué? Lo que hay en el corazón ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? Di conmigo, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significará eso? El primer lugar. El primer lugar, por cuanto agradó al Padre que en Él, fíjate, este versículo grábenselo de memoria, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? Toda la plenitud, todo lo que es Dios, toda la esencia de Dios. ¿En quién habitó? En Jesús, en Jesús. Vamos a Juan, rápido, al Evangelio de Juan 14 todos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está hablando con sus discípulos en Juan 14? Juan 14, en Él habitó toda la plenitud de la deidad. Le preguntaron, enséñanos al Padre. ¿Quién se acuerda de esa pregunta que le hicieron a Jesús? Vamos al versículo 8, 14:8. Felipe le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos o enséñanos el Padre y nos basta. Tú eres el camino, la verdad y la vida, pero ahora enséñanos al Padre. ¿Lo queremos qué? Lo queremos ver con nuestros propios ojos. Felipe le hace esa pregunta a Jesús. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? A mi Padre. No físicamente, sino los atributos del Padre, el amor, la misericordia, la lealtad, la fidelidad, la obediencia. ¿Sí? Esos son atributos ¿de quién? Del Padre. Por eso el que ve a Jesús, ¿ve a quién? Al Padre, porque Jesús es la imagen, el reflejo ¿de quién? De Dios el Padre. ¿Sí? ¿Ya me entienden o no? Este concepto quiero que se lo graben de memoria, ¿verdad? Vamos a Colosenses 2, del 8 al 10. Colosenses 2, del 8 al 10 dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habitó corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Pleroma, la palabra pleno, pleroma, habitó todo. Todo lo que es Dios habitó en Cristo. Todo lo que es Dios vivió en Cristo. Y ustedes están, ¿qué? Plenos, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y poder. ¿Quién es la cabeza de todo principado y poder? Jesús. Y nosotros en Jesús somos ¿qué? Completos. En Él nos estamos ¿qué? Acompletando. Amén. Gloria a Dios. Regresamos a Apocalipsis. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio esa revelación a Jesús? Lo vamos a ver en el capítulo 4. Jesús es el único digno. Jesús es el único digno de recibir esa revelación. Cuando lean empiezan a leer el capítulo 4, se los dejo de tarea. Ahí empieza realmente la revelación, porque el capítulo 2 y 3 es un mensaje a las iglesias. Y ya empieza realmente a abrir el telón en el capítulo ¿qué? 4. Entonces, en el capítulo 4, Dios, el Padre, tiene en su mano un rollo así. ¿Con cuántos sellos? 7 sellos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo tiene en la mano. Y en el cielo está Juan ahí viendo, él está contemplando, porque Juan se mueve entre el cielo y la tierra, y Juan está contemplando el cielo, al Padre. Entonces el Padre empieza a buscar quién es digno de ¿qué? De abrir los sellos de este libro. Y dice la Biblia que el cielo hubo un silencio. ¿Y qué más? Y no se encontró a nadie en el cielo digno de ¿qué? De abrir los sellos. Y Juan, ¿qué hizo? Si ustedes lo leen, empezó a llorar. Y después un anciano dice, ¿por qué lloras? Hay una sola persona que es digna de abrir los sellos.
y es el Cordero inmolado, ¿no? Es Cristo Jesús. El centro del libro de Apocalipsis, ¿quién es? Jesús. Jesús, ¿verdad? El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es el único libro de ¿qué? Digno, perdón, de empezar a abrir ¿qué? El primer sello, el segundo sello. Y así se va a ir abriendo cada sello. Es un acontecimiento en la historia de la vida humana. Amén. Eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, por eso es el único digno que Dios le dio para manifestar, para mostrar a quiénes, para quién es esta revelación. Para sus siervos y siervas, para su iglesia, para todos nosotros, para la iglesia de Cristo en todos los tiempos y épocas, para todos aquellos que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es para ti, para mí, esta revelación, este secreto escondido desde antes que el mundo fuese, va a ser revelado a tu corazón y a mi corazón. Amén, hermanos. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de un ángel. Dios utiliza a sus ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los que ejecutan. Esto lo vamos a ver en todo el libro de Apocalipsis. Los que ejecutan, ¿qué? La voluntad de Dios, las órdenes de Dios. Ministran las órdenes de Dios los ángeles. En el pasaje del domingo que vamos a estudiar, vamos a Marcos 1. Esto es lo que se va a predicar el domingo. Ahí guarden silencio allá atrás, por favor. Marcos 1 dice, verso 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, o sea, a Jesús, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado ¿por quién? Por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles, ¿qué? ¿Qué hacían los ángeles? Le servían. O sea, los ángeles ejecutan las órdenes de Dios y sirven ¿a quiénes? A los seres humanos. Amén. Regresemos a Apocalipsis capítulo 1. Regresemos a Apocalipsis capítulo 1. ¿Dónde me quedé? Entonces, el ángel le revela al apóstol Juan lo que ha de suceder, ¿qué? Pronto. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, bienaventurado, dichoso, feliz el que lee los que oyen estas palabras de esta profecía y obedecen las cosas en ella escritas, porque el tiempo ¿qué? Está cerca. Ahora, pregunta del versículo 4, ¿a quién está dirigida esta carta? El Apocalipsis es como una carta. ¿A quién está dirigida? Juan, a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. En Asia, las 7 iglesias que están en Asia. Ahí viene un dibujito de las 7 iglesias que están en Asia. ¿Ya vieron más o menos ahí? Ese es un mapa. Está Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Esmirna y Éfeso. Esta es Grecia y este es el mar Mediterráneo. Hacia allá está la ciudad de Roma y hacia abajo el África e Israel en toda esta parte de este lado. Amén. Entonces había 7 iglesias importantes en la ciudad de Asia, ¿verdad? 7 iglesias. Ahora, fíjense lo que les voy a decir. Estas 7 iglesias, el número 7, ¿qué simboliza en la Biblia? La perfección, la plenitud, completo, algo completo. O sea, estas 7 iglesias, los estudiosos dicen que representan a la iglesia de toda la historia. O sea, cada iglesia representa una etapa de la iglesia en la historia del ser humano, de la historia de todos nosotros. ¿Sí me van a entender o no? ¿Sí me entienden esto? Dicen los estudiosos que ahorita nos encontramos ya en la iglesia, como son los últimos días, nos encontramos en la iglesia de ¿qué? Vamos a Apocalipsis capítulo, están ordenadas las iglesias, capítulo 2,
La primera iglesia que encontramos es Éfeso, ¿verdad? La segunda iglesia es Esmirna. La tercera es Pérgamo. La cuarta, Tiatira. La quinta, Sardis. La sexta, Filadelfia. Y la séptima, ¿cuál es? Laodicea. Cada iglesia tiene unas ciertas características, como vamos a estudiar posteriormente, tiene ciertas características. Y según los estudiosos, estas características se aplican a la iglesia de todos los tiempos, de cada época. Según los estudiosos, nos encontramos en la época de la iglesia de la Odisea. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia de la Odisea era una iglesia que se jactaba de ser, ¿qué? Rica. Veanlo, vamos a leerlo ahí. Vamos a leerlo ahí. Y escribe Apocalipsis 3:14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni qué, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué característica tiene esta iglesia? ¿Qué característica? Una iglesia, tibia. Una iglesia tibia, que ni es fría ni es caliente, que no se decide, que anda, ¿qué? Vacilando en dos, ¿qué? Pensamientos. ¿Sí me doy a entender? Otra característica de esta iglesia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo, ¿qué? Necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? Desnudo. Es una iglesia que se jacta de ¿qué? Yo no necesito de Jesús, yo soy rico. De soberbia, de orgullo. Y hoy vemos las mega iglesias. Antes no había mega iglesias, sí concuerdan, ¿no? Hay mega iglesias. ¿Qué dicen los pastores de estas iglesias? Algunos, no estoy diciendo todos, los que han apostatado. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que predican? La teología de ¿qué? De la prosperidad. Tú da cierta cantidad de dinero y Dios ¿qué? Te va a bendecir. Son los profetas de ¿qué? De la prosperidad. Un pare de sufrir, por ejemplo, la iglesia de Maldonado, la iglesia de Cais Luna, todos ellos. ¿Saben qué? Hecho rico, quitándole ¿qué? A las ovejas el dinero, engañándolas con la misma ¿qué? Biblia. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. ¿En dónde me quedé? Estamos en las iglesias, ¿verdad? Entonces, las iglesias están dirigidas a las 7 iglesias de Asia, pero también está dirigida a las iglesias, a la iglesia de Jesús, de todos ¿qué? Los tiempos. Nos incluye a quienes, a nosotros. Y vemos iglesias también, ¿cómo se llama? Tibias. Vemos iglesias donde sus congregantes ¿qué? Ni son fríos ni son ardientes en las cosas de Dios. Apáticos, ¿verdad? Apáticos, apagados. ¿Por qué? Porque no leen, porque no estudian, porque no oran y porque ¿qué es más? No tienen comunión con Jesucristo. ¿Sí? Entonces es una característica de la iglesia de los últimos tiempos, la apatía. ¿Sí? La apatía. ¿Usted quiere ser de esta iglesia? ¿Quiere ser de la iglesia de la Odisea? No. La única iglesia, ahora que vamos a estudiar, que no reprende a Jesús, que no le dice arrepiéntase, es la iglesia de Filadelfia. Y su nombre le da honor a esa iglesia. ¿Qué significa Filadelfia? Filos. ¿Qué se festeja el 14 de febrero? El día del amor y la amistad. Una iglesia llena de amistad y de hermandad. La palabra filo significa amistad y la palabra delfos, hermandad. ¿Sí? Una iglesia llena de amor, de hermandad y de amistad. Esa es la única iglesia que Jesús no reprende. Pero en todas las demás, Dios le dice arrepiéntete. Mira, tú estás tibio, no eres ni frío ni caliente. A la otra dice, tú te dices que estás vivo, pero estás muerto. Y a otra, ¿qué le dice? Estás ciega, ¿verdad? Y tú te jactas de ver, pero estás, ¿qué? Échate colirio en los ojos, ¿no? ¿Qué es el colirio? Es lo que llevan las gotas.
¿Ya han visto, no? El colirio, lo que llevan las gotas para los ojos. ¿Sí? Entonces luego lo vamos a ir estudiando poco a poquito. Poco a poco el libro. Entonces está dirigida a las 7 iglesias del Asia, pero también a la iglesia de Jesús de todos los tiempos y épocas. El libro de Apocalipsis. Esta revelación es para toda la iglesia de Jesús de todos los tiempos. Juan a las 7 iglesias, gracia y paz, el saludo de Juan a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Jesucristo es el presente, es el pasado y es ¿qué? El futuro. Juan presenta a Jesucristo como el presente, el pasado y ¿qué? Y el futuro. El alfa y la omega, el principio y el fin, la A y la Z. Jesús es el alfa y la omega. Vamos a Hebreos 13:8, vean lo que dice el escritor de los Hebreos. El apóstol Juan presenta a Jesús como el primero y el último, como el presente, el pasado y el futuro. Imagínense. Hebreos 13, ¿qué dije? 8 dice la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia su carácter. Ni ayer, ni hoy, ni mañana lo va a cambiar. Pero sí su forma de obrar. Su forma de manifestarse en medio de la vida humana es multiforme. Pero su carácter no cambia. Quien dice, no cometerás adulterio, lo dijo ayer. Hoy también él sostiene en su carácter, no cometerás ¿qué? Adulterio. Y mañana también, aunque cambien las sociedades, aunque cambien la época, aunque una sociedad en sus leyes diga, se puede casar hombre con hombre o mujer con mujer, ¿Dios qué? Jesucristo sostiene su carácter. Eso se le llama homosexualismo, eso se le llama lesbianismo y es pecado ante mis ojos. ¿Sí me doy a entender o no? Jesucristo no cambia su carácter, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y muchas iglesias, por desconocer esto, están ¿qué? Como que se están acoplando al mundo, se están acomodando al mundo, a lo que dice el mundo. ¿Sí? Por eso vamos a Isaías 24, el Apocalipsis de Isaías, vean lo que dice Isaías 24. Isaías 24. El mundo enfermó, la tierra enfermó. Verso 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos del mundo, y el mundo se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, las leyes de Dios, el pacto de Dios lo quebrantaron. ¿Sí? ¿Cómo lo quebrantaron? Ahí lo dice, traspasando las leyes, falseando el derecho. Es lo que estamos viendo hoy, ¿no? En las sociedades actuales, ¿no? Entonces, regresemos, hermanos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el presente, Él es el pasado y Él es ¿qué? El futuro, Él es el mismo. ¿Sí? No cambia más que su obrar en la historia humana. Después dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué serán los 7 espíritus que están en su trono? ¿Alguien lo sabe? Esta respuesta está aquí mismo. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Todo lo que vamos a ver aquí de símbolos, no lo vamos a inventar. Está aquí todo. Amén. Lo que leímos de Deuteronomio 29. ¿Sí? Vamos a Isaías 11, versos 1 y 2. Ahí está la respuesta. ¿Qué son los 7 espíritus que están delante de su trono? Isaías capítulo 11, versos 1 y 2. Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesús aquí, del Mesías. Y reposará sobre él el Espíritu Santo de Jehová. En el trono de Dios, ¿cuál es la primera cualidad del trono? El Espíritu, la santidad. Número 1, el primer espíritu de los 7 espíritus es la santidad. Número 2, espíritu
de sabiduría. Ahí emanan de ese trono santidad, sabiduría. ¿Qué más? Espíritu de ¿qué? De inteligencia. Ahí está la inteligencia. Santidad, sabiduría, inteligencia. Espíritu de consejo. 4, consejo. 5, espíritu de poder. Espíritu de conocimiento. ¿Y de qué? De temor de Jehová. Ahí están los 7 ¿qué? Espíritus que emanan de ese trono. Amén, hermanos. Ahí están. De los 7 espíritus que están delante de su trono: la santidad, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor. Amén. Esto es la esencia del trono de Dios. Esa debe ser la esencia de los gobiernos, de cualquier gobierno. Esa debe ser la esencia del gobierno de la iglesia. Esa debe ser la esencia de tu vida también. Buscar la santidad, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Jehová. Porque son cualidades de ¿quién? De Dios el Padre. Y nosotros somos hechos ¿a qué? A su imagen y semejanza. Amén. Continuemos. ¿Sí van entendiendo? ¿Están aprendiendo? ¿Sí? Qué bueno. ¿No están empachados? ¿No? Dice la Biblia. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el martureo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes del mundo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan escribe a las 7 iglesias y le dice: gracia, paz a ustedes. ¿De quién? De Jesucristo, el presente, el pasado, el futuro, de Jesucristo, el testigo fiel, de Jesucristo, en quien habitan los 7 atributos de ¿qué? O espíritus que acabamos de mencionar: la santidad, la sabiduría, la inteligencia. De Jesucristo, el que nos salvó, el que nos lavó, nos limpió de todos nuestros pecados. De Jesucristo, ¿verdad? Dice: el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, ¿qué? Tu Padre. ¿Dónde dice esta gran verdad? Primera de Pedro 2:9. Tú eres, los que fueron al ¿cómo se llama? Al evento de los menonitas, ahí se dijo algo, ¿no? Del sacerdocio universal. Y aquí lo vimos aquí en un diplomado. ¿Se acuerdan? Los oficios de Jesucristo. ¿Cuáles son los oficios de Cristo? Son 3. Sacerdotal. ¿Cuál? Los que estuvieron, ¿ya no se acuerdan? Son reyes, sacerdotes y profetas. Esos 3, ¿en quién habitaron en el Antiguo Testamento? ¿En qué única persona habitó esos 3 oficios? En David. Y en el Nuevo Testamento, en Cristo. Pero también ¿en quién? En toda la iglesia. Tú eres un rey, eres un profeta y eres un sacerdote delante de Dios. Eres un príncipe. Sí. Reino. Sacerdote. Dios de Dios. Amén. Me gusta esta. ¿Cuál es esa versión de la Biblia? Sí. Al día se llama. Somos, o sea, ya somos una esencia, somos parte ya de ese reino. Tú ya eres parte del reino, eres ciudadano del reino de Dios, pero no eres cualquier persona, eres un sacerdote, un yeirón, que es la palabra de donde viene la palabra Jeremías. La palabra yeirón, ¿qué significa? Yerous, sacerdote. Yeirón es un templo, el que ministra en un templo, donde viene la palabra Jeremías, Jeremías, el yeirous, sacerdote. Eso lo vimos en un tema que estudiamos aquí, casi un año, ¿verdad, hermanos? Un año, los 3 oficios de Jesucristo los estudiamos aquí. Se les dio un diploma a los que estuvieron en ese estudio, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha hecho ¿qué? Un reino de sacerdotes. Di conmigo: yo soy un ministro o ministra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y después dije primera de Pedro 2:9, ahí está esa gran verdad. Algo que también los reformadores del siglo XVI descubrieron, ¿verdad? Porque se tergiversó todo. A partir del siglo IV,
Solamente una élite se hizo una casta sacerdotal. Cuando surge la Iglesia Apostólica Romana, ¿no? ¿Se acuerdan? Solamente una élite tenía el poder. Hasta el día de hoy, en esa iglesia, una élite tiene el poder. ¿Quién? ¿Quién es? El Vaticano. Solamente ellos pueden interpretar, ¿qué? La Biblia, decidir sobre asuntos de la Biblia. Solamente ellos. El pueblo nada más está ¿para qué? Para escuchar. ¿Sí? Entonces, no, el pueblo debe estar para ministrar. Tú eres un ministro, eres una ministra, según los dones que hemos recibido. Ya lo hemos estudiado aquí, los dones y talentos, ¿no? Todos de alguna manera hemos recibido la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde me quedé? Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Ya se fastidiaron? ¿Están cansados? ¿No? Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, ahí está, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha sacado de las tinieblas, nos ha llevado a su luz admirable, Jesucristo, la máxima revelación de Dios, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Me quedé en el 6. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? Jesucristo. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes del mundo harán lamentación por él. Amén. ¿Dónde lo podemos ver esto? Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Aquí nos narra los acontecimientos de los últimos tiempos y cómo va a ser la venida de Jesús. Verso 29 y 30. Mateo 24, verso 29 y 30. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Todo ojo qué? Todos van a ver a Jesús en vivo y a todo color. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus del mundo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿A qué va a venir Jesús? ¿A juntar a quién? A sus escogidos. ¿De los cuatro vientos qué? 4 puntos cardinales, ¿sabes? De todo el mundo. ¿Va a venir qué? ¿A qué? De lo suyo, por lo suyo. Juan capítulo 14. Es esa promesa en Juan 14, verso 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si me fuere, yo os prepararé lugar, y vendré otra vez y los tomaré. Va a venir a tomar posesión de lo que es ¿qué? Suyo. Y nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Jesús. A eso va a venir. Estamos haciendo una exégesis profunda de esto. Ese exégesis, ¿lo estamos qué? El texto lo estamos viéndonos poco a poco. Lo estamos discerniendo. Entonces, sigamos. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el pantocrátor, el supremo, es lo que significa esa palabra, todopoderoso, el pantocrátor, crátor, poder, pant, todo en el griego. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de llamada ¿qué? Patmos. ¿Dónde se encontraba Juan? ¿Nos puedes mostrar el mapa? Juan se encontraba en la isla llamada ¿qué? Patmos. Aquí está en chiquito, ¿no? Bueno, está cerca de Grecia. Es una islita aquí pequeña aquí. Ahí está la isla de Patmos. De Patmos, así se pronuncia. Patmos, yo creo. Entonces, Juan, ¿en dónde se encontraba? Exiliado. Él fue encarcelado por quién? Por el emperador, ¿cómo dijimos?
¿Qué se llamaba? Domiciano. Domiciano, el emperador Domiciano lo exilió a esta isla llamada Patmos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gaby, ¿por qué? Ajá. Sí, yo, hermano, de vuestra tribulación en el reino y la paciencia, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Decir en aquella época Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores era sinónimo de ¿qué? De ir en contra del imperio, de rebelarse contra el imperio, porque el único Rey y Señor, ¿quién era? El César era el único Rey y Señor, y aquel que dijera Jesucristo es Rey y Señor, ¿era qué? Perseguido, asesinado. Amén. Entonces ahí se encontraba él. Esa palabra, me gusta esa palabra cuando dice copartícipe. Esa palabra se la voy a leer, aquí tengo la Biblia griega, pero para que entendamos esta palabra tan profunda, hermanos, me sorprendió. ¿Qué versículo es? 9, ¿verdad? Versículo 9. Versículo 9. Es la palabra tu koinomo. Koinonía. ¿Qué significa koinonía? Copartícipe. Su cop, estar con. ¿Qué significa koinonía primero? Subkoinonos es la palabra. ¿Qué significa koinonía? Comunión. Comunión. ¿De dónde viene la palabra koinonía? La palabra comunión, de la palabra coito. ¿Qué es coito? ¿Es la qué? Es la unión, el clímax de la unión de un hombre y una mujer, la relación sexual. Donde te conoces, donde se conoce el hombre y la mujer, ¿qué? Íntimamente, profundamente, tal y como son. Coito, es el coito. De ahí viene la palabra koinonía, la raíz. Entonces, cuando dice el apóstol Juan, cuando dice el apóstol, yo soy copartícipe, es que él conoce quién. Él conoce a sus hermanos profundamente quiénes son. Y está con ellos en su dolor, en su sufrimiento, en su necesidad. Él es parte de ese sufrimiento, de ese dolor, ¿sí? Del apóstol Juan. Nos hace falta ese sentido hoy en día en las iglesias del apóstol Juan, de entender el dolor de los demás y ser partícipe de ese dolor. ¿Qué nos dice Gálatas, el apóstol Pablo? Vamos a Gálatas todos. La carta de Pablo a los Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas. ¿Sí están aprendiendo o no, hermanos? Gálatas. Estoy utilizando la Biblia, no conceptos humanos. Corintios, Gálatas 6, capítulo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La del amor, la de la amistad, la de la hermandad. Cuando yo me solidarizo con mis hermanos en su dolor, en su sufrimiento, en su necesidad, y le ayudo a cargar su dolor, su sufrimiento, su necesidad, estoy cumpliendo ¿qué? La ley de Cristo, del amor, de la amistad, de la hermandad. Ahora el 14 van a ver a muchos con su globito, con su florecita. Eso no es el amor, eso es consumismo, ¿sí? La sociedad de consumo aprovecha este concepto que es bíblico y que proviene del corazón de Dios. ¿Para qué? Para enriquecerse, para ganar dinero y meterle un concepto falso a la gente de lo que es el amor. El amor no es el globo, no es la cena, no es la flor. El amor va mucho más allá. Eso simplemente es un símbolo, una representación de lo que yo soy ante esa persona y esa persona ante mí. El cristiano, para el cristiano, el día del amor y la amistad es los 365 días del año, las 24 horas. ¿Sí me doy a entender o no? Amén. Solo que voy a escribir ahora el 14 por 6. A ver si no se molestan, porque hay algunos que se van a molestar. Pero bueno,
¿Dónde me quedé? En Gálatas, sobrellevar los unos a los otros las cargas y cumplir así que la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Se engaña. Y eso mismo lo dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, el himno del amor, ¿no? Tú que das a conocer así, tocas la trompeta, si no tienes amor, no eres ¿qué? Nada. ¿Dónde se muestra el amor? ¿En qué parábola? Parábola del buen ¿qué? Samaritano. Eso es el amor. La amistad y el amor es lo mismo. Nomás que el mundo la ¿qué? La separa. Una cosa es la amistad y otra cosa es lo mismo. Para Dios es lo mismo. Amor y amistad. Luego vamos a ver ese concepto. ¿Sí? Ese concepto del amor. Fíjense, eso lo estoy predicando en todas las iglesias y aquí en mi iglesia no lo he dado. O sea que estoy siendo ¿qué? Gloria a Dios. ¿En dónde me quedé? Ya van a ser las 9. Y apenas vamos en el versículo ¿qué? 9, ¿verdad? Y nos faltan otros 10 versículos. Vamos a terminarlo dentro de 8 días. ¿Qué les parece? Para irme despacio y no estar agitado ni quererlo terminar el día de hoy. Entonces, el versículo 9. ¿Han aprendido? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Y ya son 8:45. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu palabra.